Muy bien. Bienvenidos, hermanos todos, hermanas del Zoom, hermanos del Facebook, a esta nueva edición de Tesoros del Cielo, Encontrando a Jesús es la serie que estamos siguiendo los días lunes, y es un estudio acerca de las tipologías, las imágenes, las analogías de Jesús en toda la Biblia, cosas que proyectan, apuntan a algún aspecto de la obra que hizo el Señor Jesús por nosotros. Y estamos estudiando el libro en Génesis, ¿no? La última tipología que encontramos en Génesis, en la historia de José, el personaje de José, el hijo de Jacob, ¿no? El penúltimo. Así que hoy vamos a retomar y va a ser la última clase en cuanto a esa historia. Voy a compartir aquí la pantalla para después los hermanos que deseen verlo por YouTube pueden ver las notas, ¿no? Que a veces ayuda habemos alumnos que somos más visuales y el ver algo se graba mejor. A veces escribirlo también ayuda mucho para que el cerebro procese la información en lugar de nomás escucharlo. Así que nomás les voy a leer aquí de cuando empezamos la historia de José. La pueden encontrar en el libro de Génesis desde el capítulo 37 empezamos, Génesis 37, pero estos son los puntos que hemos visto hasta ahorita. José fue amado por su padre, igual que nuestro Señor Jesús, fue odiado por sus hermanos porque le tenían envidia, muy parecido a la historia de nuestro Señor Jesús también. ¿Qué más? Dice, fue enviado por el padre a sus hermanos, fue despreciado y vendido por sus hermanos, muy en comparación con nuestro Señor también fue enviado por el Padre a sus hermanos, a los israelitas, pero fue despreciado y desechado, ¿no? Y vino a ser ese varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿no? También vimos que José fue puesto en manos de gentiles, ¿no? Fue vendido a, a una, ¿cómo le llamaban? Como una excursión, a un grupo de mercaderes ismaelitas, ¿no? Eran eh, mezclados, ¿no? O sea, que vendrían a ser gentiles. Y ellos lo llevaron a Egipto, donde él es vendido a eh, alguien prominente, ¿no? Era un siervo de Faraón, como alguien de importancia, ¿no? Fue puesto en manos de gentiles y fue separado de su padre por culpa del pecado. Hablando de José, él fue separado de su padre por la culpa de sus hermanos, que eran malos, no tenían este pecado de envidia, odio en su corazón. Muy parecido a la historia de nuestro Señor Jesús, quien es puesto en manos de gentiles, ¿no? Los romanos, los soldados romanos lo golpearon, lo humillaron, ¿no? Y separan, nuestros pecados separan al Señor del Padre, ¿no? ¿Se acuerdan cómo él gritó a gran voz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? El Señor Jesús sufre ese abandono, esa separación por culpa de cada uno de nosotros. Bien, también vimos en la segunda parte de la clase que José fue vendido, pero da palabra de Dios, les profetiza a sus hermanos, les dice que de los sueños que él había tenido, ¿no? Y cómo él iba a ocupar un puesto prominente, ¿no? También vimos que el Señor Jesús profetizó acerca de su preeminencia, de cómo él va a reinar y cómo todos vamos a arrodillarnos ante él, ¿no? También vimos que cuando José estuvo en Egipto, lo metieron a la cárcel por la culpa de una mujer
malvada, ¿no? Que lo calumnió. Pero en esa cárcel hubieron dos malhechores, ¿no? El copero del rey y el panadero del rey, que tienen sueños también. Y José se los revela y les explica, ¿no? Que uno iba a morir después de 3 días y el otro iba a vivir, iba a ser restaurado en el reino. El Señor Jesús también fue condenado y tuvo a dos malhechores a su lado. Uno muere y el otro recibe vida eterna por creer en Jesús, ¿verdad? También vimos que José anunció que iban a venir 7 años de tribulación, de hambre, cual nunca en la historia de la humanidad había habido. Iba a ser tiempos muy difíciles, ¿no? Y el Señor Jesús también anunció que vienen 7 años de gran tribulación para todo el mundo, pero sobre todo para Israel. El- la Biblia describe esos 7 años con el nombre la angustia de Jacob. Van a ser 7 años de mucha muerte, mucha persecución para los judíos. Ese paralelismo, ¿no? José anuncia esos 7 años, Jesús también nos anuncia que vienen los últimos 7 años de la historia de la humanidad antes que el Señor venga eh, por segunda vez. No, no, no el rapto es mucho antes, es una aparición, es muy diferente a la segunda venida. A veces muchos predicadores, maestros confunden cuando dicen la segunda venida de Cristo, incluyen el rapto ahí, pero el rapto no es literalmente la segunda venida, porque la segunda venida es cuando todo ojo va a ver al Señor Jesús, toda la humanidad lo va a ver por segunda vez. El rapto es una aparición solamente para los creyentes. Los creyentes lo vamos a ver y nos vamos a reunir con Él en los aires y vamos a irnos con el Señor por 7 años humanos, mientras aquí en la tierra pasan esos 7 años. En el cielo ya no hay tiempo, ¿no? Pero acá sí, acá esos 7 años de gran tribulación que anunció el Señor Jesús vienen específicamente para tratar con Israel, con los hermanos de carne y sangre de nuestro Señor Jesús, ¿no? Pero el rapto en sí es una aparición y después de esos 7 años de gran tribulación, el Señor viene junto con nosotros y ahí todo el mundo lo va a ver. Esa es oficialmente la segunda venida. Pero muchas veces se usan versículos que tienen que ver con el rapto y se le dice es la segunda venida del Señor. Y técnicamente eso es un error. Eh, Asignar el rapto como la segunda venida. Hay que tener cuidado qué versículos se aplican al rapto, qué versículos se aplican a la segunda venida. Por eso muchos cristianos viven en temor porque aplican los versículos que son de la segunda venida al cristiano. Y los versículos de la segunda venida tienen que ver con juicio, con una manifestación terrible de parte de Dios para juicio. Entonces se asustan, dicen, uy, vamos a pasar esto, porque están confundiendo el rapto con la segunda venida del Señor. Pero el hecho de que José anunció esos 7 años que vendrían se compara con el Señor Jesús que anuncia los 7 años de sufrimiento para Israel. José fue elevado a una posición especial y provee pan de vida y esperanza, igual que nuestro Señor Jesús. Él está elevado a una posición única, ¿verdad? Él es el único digno de toda alabanza y adoración y Él es el pan de vida. Pero la gente tiene que venir a Él y buscarlo, al igual que en la historia de José, tenían que venir a buscar ese pan para sobrevivir la hambruna, la sequía que estaban viviendo. Igual espiritualmente el mundo tiene que venir a Jesús, reconocerlo como el Salvador para poder experimentar y recibir esa paz, esa salvación, es esa comida espiritual que solamente el Señor puede dar. También José empezó su ministerio de salvar al mundo de su era, ¿no? De la hambre a los 30 años, ¿verdad?
Algo interesante que vimos la última vez que nos reunimos fue que a José se le dio una esposa gentil, ¿verdad? Una muchacha hija de un sacerdote pagano, ¿no? Era una mujer que no era israelita. Igual a nuestro Señor Jesús, el Padre le da una novia que va a ser su esposa, que predominantemente está compuesta por personas que no somos judíos, ¿no? Somos gentiles, somos la novia de Cristo, ¿no? Esa es la iglesia. Así que ahí nos quedamos la última clase. Hoy vamos a terminar y vamos a ver solo 2 puntos. El final que habla de que José no es reconocido por sus hermanos, no lo reconocieron cuando lo vieron. José había subido a una posición alta y claro, se había transformado en un sentido y ya tenía el atuendo egipcio, no tenía se dice que los egipcios, por ejemplo, se rapaban, ¿no? Y usaban esas, así como vemos, ¿no? En la arqueología, ¿no? Y en cambio, los israelitas eran siempre muy velludos, ¿no? La barba era algo que los identificaba. En cambio, los egipcios no, siempre tenían rasurada su cara. Entonces no lo reconocieron, ya había pasado muchos años. Lo vendieron cuando José tenía 17 años y aquí José se aparece al faraón a los 30 años. O sea, mínimo habían pasado 23 años y ellos vienen después de que hay los 7 años de sequía. O sea que ya José casi tenía 40 años cuando vienen los hermanos. Y vamos a leerlo rápidamente. Vamos a empezar en Génesis 42 y vamos a ir un poquito rápido porque tenemos varios capítulos que leer. Usted después lo puede leer con calma, ¿verdad? Pero quisiéramos abarcar el punto en que no reconocen a los hermanos a José. Génesis 42 dice, viendo Jacob, o sea, el papá de José, a quien se le va a cambiar el nombre después a Israel. En otras palabras, dice, viendo Jacob o Israel que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Versículo 3 dice, y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra, ¿no? Están reconociendo, dándole homenaje a este egipcio, entre comillas, que tiene el control de toda la comida. Él es el único que podía repartir. Versículo 7 dice, y José cuando vio a sus hermanos los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espíais sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Ven, el Señor los está probando, José los está probando a ver si ha habido un cambio en el corazón de ellos, ¿verdad? Ellos lo habían vendido, lo habían maltratado, pero está probando a ver que ellos todavía dicen, nosotros somos buenos, somos honrados, ¿verdad? No somos espías. Dice, y José les dijo, desde el 13 dice, y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no
parece, ¿no? O sea, no reconocen, todavía no ha habido cambio en su corazón. Dice, quién sabe qué le habrá pasado a José, cuando ellos sabían, ¿no? Que lo habían vendido. Versículo 14, y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Aquí ya viene el reconocimiento. Tomó esta prueba para que haya una convicción, ¿no? A veces la vida se la vive como que si nada ha pasado, se han ofendido a otras personas, ¿verdad? Pero hasta que viene la prueba, Dios permite las pruebas para que haya una convicción a través de el Espíritu Santo, recuerda las obras pasadas para que haya arrepentimiento, ¿verdad? Y ellos llegan a ese punto a través de esta prueba. Miren lo que dice el versículo 15. En esto seréis probados, dice, vive Faraón que no saldréis, o más bien, leamos desde el versículo, ¿dónde está? Sí, en esto seréis probados. Quería llegar al punto donde ellos, aquí, en el versículo 20 dice, pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Versículo 24, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Miren, José estaba entendiendo todo lo que se está diciendo, ¿verdad? Ellos están reconociendo, por fin, ofendimos a nuestro hermano y ahora Dios nos demanda su sangre. Por eso ha venido este problema, que este señor nos quiere detener prisioneros y nos pide que traigamos a nuestro hermano menor, algo terrible, porque Benjamín era el hermano de padre y madre de José, eran los únicos 2 hijos de José de parte de Raquel, ¿verdad? Y en cambio estos eran medios hermanos, los otros 10. Entonces dice, después mandó José, versículo 25, que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí, pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Verdad? O sea, ¿cómo es posible que el dinero se haya regresado? Ahora nos van a decir que somos ladrones. La cosa se pone peor desde la perspectiva de ellos, ¿no? Están en problemas con este egipcio, ¿no? Supuesto, pero todo era un plan de Dios para traerlos al arrepentimiento, traer a conciencia
cuán pecadores habían sido y malvados contra su hermano, pero todo era con un propósito, ¿no? Y aquí vemos la tipología, ¿no? Con nuestro Señor Jesús. Um, el Señor ha subido a ese puesto prominente, como en el caso de José, y está dejando que sus hermanos pasen por prueba para que lleguen a ese punto eh, redargu de ser redarguidos, ¿verdad? Que reconozcan que ofendieron al padre al rechazar al hijo, ¿verdad? Y lleguen a ese puesto donde el Señor los pueda restaurar, como vamos a ver en la historia de José. Va a llegar un punto en que sí, están pasando por esa prueba, que creen que van a morir, creen que Dios los ha dejado, miren cómo ellos dicen, ¿por qué nos está haciendo esto Dios? ¿No? Pero están empezando a doblegar su corazón, a ser más sensibles a su actitud, a su maldad, a su pecado, ¿verdad? Igual el Señor dice en Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4, todo el Antiguo Testamento está lleno de profecías que habla de la restauración de Israel, pero antes de que sean restaurados, antes que reciban la gloria y de tener su pueblo, el reino del Mesías, tienen que pasar por una prueba para que lleguen al entendimiento de que quién es su hermano, en este caso Jesús era el Mesías, ¿verdad? Igual como José va a llegar el punto en que sus hermanos sí, él se revele a sus hermanos, pero tienen que pasar por esta prueba para que se humillen, ¿no? Y acuérdense que ellos empezaron diciendo, nosotros somos honrados, estamos bien, pero a través de la prueba están entendiendo que ha venido un juicio por sus obras malas, ¿verdad? Así que vamos a leer estas porciones del Antiguo Testamento que anuncian la restauración de Israel, ¿verdad? Pero cómo antes van a tener que pasar por ese tiempo de prueba. Dice Isaías 2, del 2 al 4, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Hablando del reino de nuestro Señor Jesús, va a llegar un punto en que su reino, cuando se habla de monte, se habla de autoridad. La autoridad del Cristo, de Jesús, va a estar sobre todo el mundo. Y a él van a correr toda la tierra. Igual como con José, toda la tierra corría a buscar refugio y alimento. Igual con el Señor vendrán dice, en lo postrero de los tiempos. Versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión, o sea, de Jerusalén, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. O sea, tiempos, cuando el Señor venga, Él va a establecer su gloria, ¿verdad? Va a proveer desde Jerusalén, va a salir la bendición. Claro, dice, va a haber, muchos pueblos van a ser reprendidos, viene tiempos de juicio, ¿verdad? Pero también tiempos de restauración. Dice que ya después en el reino del Señor Jesús no va a haber ya guerra. Dice, las espadas se volverán en rejas de arado. Vamos a ver otra profecía acerca de la restauración de Israel, ¿verdad? El reino del Señor Jesús, dice Isaías 8, 14 al 17, entonces Él será por santuario, hablando del Señor Jesús, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Venga, el tiempo de prueba primero para Israel, antes de que ellos se arrepientan
y sean redargüidos por el Espíritu del Señor y reconozcan al Señor Jesús, dice el versículo 15, y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Ven, el Señor Jesús es un tiempo, todavía no se ha revelado a sus hermanos, igual que José está oyendo, está viendo su actitud y llora porque los reconoce y sabe que son sus hermanos, pero todavía no es tiempo de que Él se revele. Este es un tiempo de que está trabajando en el corazón de ellos, está preparándolos para el día en que se vaya a revelar a ellos. El apóstol Pablo nos lo explica de una manera fabulosa en Romanos capítulo 10. Dice Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, no vieron la justicia de Dios que vino en la persona de nuestro Señor Jesús. Él era perfecto, es perfecto, ¿no? Pero como humano aquí en la tierra vivió una vida perfecta, trajo la justicia de Dios, la rectitud. Pero ellos no aceptaron esa rectitud, esa justicia, sino que quisieron poner su propia justicia y no se sujetaron al Señor Jesús. Versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree en Jesús, ¿verdad? Recibe la perfección de Cristo cuando se pone la fe en el Señor Jesús. A eso apuntaba la ley, era la tipología. Todo lo que vemos en las Escrituras apuntan a Cristo, a Jesús, al Mesías. A versículo 5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Si alguien quiere tener la justicia, tiene que cumplir todo. El que hace es el que vive, pero sabemos que ninguno podemos cumplir toda la ley y no vivimos por ella. El que falla en una, dice, es culpable de todas, ¿verdad? Pero, versículo 6 dice, la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. A veces la gente dice, yo voy a ir al cielo porque he hecho cosas buenas, ¿verdad? Se apoya en su propia justicia, entre comillas, ¿verdad? Yo he hecho, dice, como diciendo, voy a traer abajo a Cristo porque no depende de la justicia de Cristo, sino de su propia justicia. Versículo 7 dice, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Quién? A veces la persona se siente segura de que puede alcanzar el cielo o puede evitar el infierno con su propia justicia. Versículo 8 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, no es acerca de obras o de justicia propia, sino que es la justicia de Él y confesamos eso en fe, que creemos que eso es lo que nos salva. Entonces dice, la palabra está en tu corazón. Cuando uno pone la fe en Cristo, Dios nos regala su Espíritu Santo que trae la palabra del Señor Jesús y nos hace nuevas criaturas, ¿verdad? El creer en Cristo, esa fe, es, es lo que salva. Por eso dice acá, el que confiesa esa verdad y la cree, ¿verdad? Depende de eso, es salvo. Versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ven, hablando de la perfección, la justicia de Dios se recibe cuando uno confiesa a Cristo con la boca, ¿verdad? Se la recibe en el corazón, ese perdón, esa presencia de Jesús en nosotros. Versículo 11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si confiamos en nuestra propia justicia, que es por la ley, seremos avergonzados porque el Señor va a decir,
fallaste en esto, mentiste, robaste, adulteraste, ¿verdad? Tuviste otros dioses ajenos, has fallado en tanto, ¿verdad? Seremos avergonzados si tenemos nuestra esperanza en nuestra propia justicia. Como los hermanos de José, confiaban en sí mismos, somos honrados, estamos bien, pero llega un punto en que Dios los confronta para que realicen, ¿verdad? Para que estén conscientes de su estado espiritual y que puedan reconocer a su hermano, a la salvación que Dios proveía a través de José. Pero igual el Señor es esa tipología, ¿no? Él no se ha revelado todavía a sus hermanos, los está pasando por ese proceso para que reconozcan su necesidad de un Salvador. Versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. No importa que sea judío o que sea gentil, en el momento que hay ese reconocimiento por fe en la obra de Cristo, en la justicia de Cristo, en su muerte perfecta, en su resurrección. El Señor Jesús resucita porque no había pecado, porque el pecado es la paga, la muerte es la paga del pecado. El Señor Jesús no podía mantenerse muerto porque él nunca pecó. La muerte no lo pudo detener. Es una confirmación de la justicia, la perfección de Jesús. Y cuando uno deposita la fe en esa obra, por eso que la resurrección es clave, porque si el Señor se hubiese quedado muerto, era, no confirmaba su deidad, no confirmaba su justicia, su perfección, la aprobación del Padre, no confirmaba. La resurrección es la evidencia de que Él era quien dijo ser, ¿verdad? El Hijo de Dios perfecto, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Así que, o que quita, es acto presente, ¿no? Constante. Así que el Señor ha permitido que haya esta ceguera en los hermanos de carne, el pueblo de Dios, Israel, para poder abrir la puerta a que todo aquel que en él cree, sea judío o sea gentil, no se pierda, más tenga vida eterna, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bien, vamos avanzando un poquito en la historia. Quisiera saltarme a ver aquí. Y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, capítulo 42 de Génesis, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra, y nosotros le dijimos, somos hombres honrados. Nunca fuimos, aquí algo pasó, nunca fuimos espías, era la palabra aquí. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo a uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano menor para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, se había quedado en la cárcel, ¿verdad? Y a Benjamín le llevaréis contra mí, son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. ¿Verdad? En su tiempo libre lea Génesis 43 y 44, ahí es donde José prueba a sus hermanos, regresan ellos para devolver el dinero y llevar más comida porque el hambre está avanzando, pero José pone el dinero y una copa de oro en los sacos de Benjamín para ver si ellos todavía tenían un corazón
odio contra su hermano y a ver si lo entregaban. Pero ve que ellos, Judá sale en respuesta a defender a Benjamín, decir, quédate conmigo, yo saco la cara por él, pero no lo detengas porque mi padre se va a morir si no lo regresamos a él. Y dice capítulo 45 de Génesis, dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Es una historia muy dramática, pero muy preciosa, ¿verdad? Dice el versículo 2, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. José se da a conocer, no lo habían reconocido, pero igual el Señor Jesús, aunque sus hermanos no lo han reconocido, después del tiempo de prueba, se va a revelar a ellos. Vamos a ver esto en Romanos 11:1 y de ahí del 11 al 24. Dice Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de los descendientes de Abraham y de la tribu de Benjamín. Noten, Pablo venía de la última tribu de Israel. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Verdad? Es un propósito de Dios. Por algo ellos rechazaron al Señor Jesús para que ese mensaje pueda llegarnos a nosotros los que no somos judíos. Dice versículo 13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacerlos salvos a algunos y hacer salvos a algunos de ellos, a sus familiares de carne. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas.
Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuisteis injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Hay un propósito, ¿no? Israel por un tiempo no ha reconocido al Mesías, pero el Señor los va a volver a regresar a la fe cuando vean al Señor, ¿verdad? Cuando reconozcan que Jesús era su Mesías, van a volver a ser integrados en la familia, que aquí se nos da una analogía como un arbolito, ¿verdad? Van a volver a ser injertados las ramas naturales. Nosotros fuimos incluidos siendo un olivo silvestre, no éramos parte de ese arbolito, pero Dios permitió que podamos ser parte, pero el propósito se mantiene con Israel, no han sido descartados, no han sido, como dice aquí, olvidados. El Señor se revelará a ellos como José y los incluirá nuevamente a la gloria que les ha sido anticipada, ¿verdad? Como acá a los hermanos a Israel y a sus hijos se les dio una tierra, igual el Señor les va a dar la tierra a ellos. Y gobernará el Señor desde Israel, ¿verdad? Hay promesas de restauración, pero tiene que venir primero ese tiempo de prueba. Vamos a terminar con estos dos versículos y dice Zacarías 12:7, cuando el Señor se va a revelar, igual que José a sus hermanos, y lo van a reconocer, miren lo que va a pasar, dice, y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. O sea, va a haber salvación empezando desde la tribu de Judá, en Jerusalén, obviamente. Ahí va a empezar la gloria de nuestro Señor Jesús desde ese punto, ¿verdad? En aquel día, Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Señor se va a manifestar defendiendo a Israel de todos sus enemigos que lo van a tener rodeado y rodeada, y va a defender empezando desde Jerusalén, que es el punto de discordia en el Medio Oriente, ¿verdad? Todas estas naciones, y estamos viviendo esos tiempos, ¿no? Irán ha hecho pacto con Rusia, con China, con Arabia Saudita, está a punto de Sudán incluirse. Todos los enemigos de Israel están maquinando y procurando atacarla, pero el Señor dice, voy a venir, la voy a defender empezando desde Jerusalén, y procuraré destruir todas las naciones que vinieren contra ella. Versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. El Señor se va a revelar a ellos,
van a mirarlo y van a reconocer, porque el Señor primero tiene que trabajar en el corazón de ellos, le va a dar un espíritu, va a derramar su Espíritu Santo, van a recibir gracia y van a tener ese espíritu de búsqueda de Dios, de orar, ¿verdad? Van a entender y dice, y me mirarán a mí, tal y como los hermanos pudieron ya reconocer a José y maravillarse, ¿no? Del plan de Dios de rescate a pesar de su maldad. Igual Israel va a reconocer y va a decir, lo traspasamos, ¿verdad? Van a mirar a mí, dice, y van a llorar y van a reconocer, ¿no? Que ese era su hermano mayor, ¿verdad? Él era el Mesías, ¿verdad? Y aquí dice, acá teníamos bastantes versículos más, dice, vamos a leer Isaías 59:16, desde el versículo 18. Vamos a leer desde el versículo 17. Isaías 59 dice, pues de justicia se vistió como de una coraza y con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestiduras y se cubrió de celo como de manto. Hablando del Señor Jesús, viene a defender a su pueblo. Se viste con coraza, ¿verdad? De justicia. El Señor es la perfección de Él. Él viene a reinar, trae la salvación en su cabeza, pero ropas de venganza, porque viene a rescatar a su pueblo. Dice versículo 18, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. O sea, todo el mundo va a venir en contra de Israel, pero el Señor se va a manifestar de tal manera que desde el occidente, desde acá, desde este continente, se va a reconocer la gloria de Jesús, porque aunque el enemigo venga como un río contra Israel, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él y vendrá el Redentor de Sión. La segunda venida, dice, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, al pueblo de Israel que se va a arrepentir, dice, este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. El Señor, los salva a ellos como nación, derrama el Espíritu Santo, los hace ver, entender los propósitos de Dios. Ok, terminemos con estos últimos dos. Dije y pensé que ya había acabado, pero estos últimos dos son muy importantes para cerrar la idea. Zacarías 14 del 1 al 5 dice, he aquí el día de Jehová viene. El día de Jehová en el Antiguo Testamento viene a ser lo mismo que la segunda venida del Señor Jesús. El día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Okay, el Señor está permitiendo que todas las naciones se levanten, ¿verdad? Es en la soberanía de Dios, no es que Él quiso esto, pero lo permite, ¿verdad? Para que se manifieste su poder y su gloria. Aquí viene tiempo futuro, versículo 4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, segunda venida del Señor. Viene físicamente y pisa sobre los montes de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El monte de los olivos se esparce, ¿verdad? Cuando el Señor llega a rescatar a su pueblo. Dice el versículo 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él
todos sus santos, ¿verdad? Ahí estamos incluidos los que hemos creído en el Señor Jesús. Venimos con Él porque Él va a establecer su reino. Y el pueblo de Israel que vivan en ese entonces, ¿verdad? Los que hayan quedado, van a reconocerlo, vienen a salvación, ¿verdad? Pero son rescatados uh, y coronados en un sentido, van a ser premiados, van a ser parte del reino del Señor Jesús, como los hermanos de José vinieron a ser parte de su gobierno, ¿verdad? Fueron incluidos, fueron restaurados, fueron iluminados, pudieron ver a José, lo reconocieron y recibieron salvación, ¿verdad? Igual en proyección el Señor Jesús viene, se revela a ellos, ellos lo reconocen y son restaurados, son integrados al reino que el Señor va a establecer en la tierra desde Jerusalén, con nosotros, sus santos, y con el pueblo de Israel también incluido en ese reino de 1000 años que viene a la tierra, ¿verdad? Así que nos gozamos porque el Señor es fiel y rescata también al pueblo de Israel, así como nos rescató a nosotros, porque Juan 1:11 dice, a lo suyo vino a los judíos, vino a sus hermanos y los suyos no le recibieron. Sus hermanos judíos no lo reconocieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias al Señor por ese plan de inclusión que tuvo para nosotros por medio de la incredulidad de ellos temporal, pero así como los hermanos de José, llegará el día en que sí lo reconozcan y sean reintegrados en el reino de nuestro Señor Jesús. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por estas promesas, estas profecías, ¿no? Que esperamos que se cumplan pronto. Israel pasará por el tiempo de prueba, 7 años, pero el Señor los restaura, viniendo a salvarlos del ataque de todos sus enemigos. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por la historia de José, Señor, tan tremendo el impacto que hiciste en su vida, cómo lo levantaste para que a través de él sea salvo toda la tierra de su era, cómo rescatas, cómo se revela a sus hermanos y los protege de la muerte, los incluye en su gobierno para la alabanza de tu nombre, Señor. Asimismo, vemos los paralelismos de cómo nuestro Señor Jesús ha sido exaltado hasta lo sumo, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Todos vamos a confesar que Él es el Señor. Ha subido a una posición máxima para la gloria de tu nombre, Señor. Y gracias porque se ha revelado a nosotros. Hemos podido entender que Él es ese Salvador, ese Mesías que tú habías prometido, Señor. Y gracias te damos porque también incluyes a tu pueblo, Señor, al remanente que quede después de esos 7 años de gran tribulación, de sufrimiento, pero un tiempo que estás tratando con el corazón de ellos para que puedan reconocer que te rechazaron, Señor, que puedan ver al que traspasaron, Señor, y puedan reconocer que tú eras verdaderamente su Mesías, Señor. Gracias porque en tu plan hay restauración, hay perdón, hay gloria y sabemos, como dice tu palabra, si en el tiempo de incredulidad de ellos ha sido nuestra inclusión, nuestra gloria, ¿cómo será el día que tú los restablezcas, Señor, que tú traigas tu reino? Será algo maravilloso ver tus propósitos eternos, tu palabra se cumple, Señor. Gracias, Padre, porque estamos a vísperas de ver todo esto, Señor. Gracias porque nos llevas antes de que venga esa angustia a Jacob, esos 7 años de tribulación para ellos, de gran tribulación, Señor, pero con propósitos eternos,
para la salvación del mundo, Señor. Gracias por incluirnos. Gracias, Señor, por Jesús, nuestro bendito Salvador, Señor. A Él sea la gloria, la alabanza. Gracias por su victoria, Señor, porque viene a reinar. Regresa con nosotros a retomar lo que es de Él, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu fidelidad y tu gran poder. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén.